Hola a todos, hoy comenzamos la quinta práctica en la que vamos a tratar las cuadraturas numéricas. Como bien sabéis, el teorema fundamental del cálculo lo usamos para obtener las integrales definidas basándonos en su primitiva. El problema es que a veces esa obtención de la primitiva puede ser compleja, incluso puede ocurrir que la primitiva de esa función no sea una función elemental eh, y por supuesto podemos estar en la situación en la que estemos recogiendo los datos de un experimento y realmente no tengamos una expresión de f a la que calcularle la primitiva. Entonces, resumiendo esos problemas que nos podemos encontrar ante el cálculo de una integral definida, aparecieron las cuadraturas numéricas, que nos van a permitir aproximar ese área, porque esa integral definida no deja de ser un área bajo la curva f. Entonces, básicamente vamos a obtener aproximaciones de esa área. La mayoría de los procedimientos para aproximar ese área consistirán en una combinación lineal similar a la que estáis viendo aquí, donde tendremos una serie de nodos, esos x sub 0, x sub 1 hasta x sub n menos 1, y sus coeficientes a sub i, que serán los pesos, los coeficientes de las reglas. Daos cuenta que aquí hay que distinguir entre reglas cerradas, si esos valores a y b extremos de la integral definida están involucrados en esa combinación lineal, o también lo llamaremos regla abierta si no aparecen ni a ni b, o semiabierta o semicerrada si solamente apareciese a o b. Generalmente hay 5 reglas de cuadratura clásicas y las trataremos todas en esta práctica. Vamos a aplicarlas a este ejemplo que está aquí expuesto, esta integral definida, y daos cuenta que recordad que la podemos calcular simplemente usando este comando. Sage nos daría su resultado. Ahora bien, ¿qué van a hacer esas reglas de cuadratura para obtener el área bajo esta curva? Esta es la curva f, es decir, e elevado a x por el logaritmo de x más 1, y el área entre 0 y 8, pues es esta que está aquí definida. La regla del rectángulo es la primera regla que vamos a ver, es la más sencilla, pero vais a ver que no nos va a proporcionar una aproximación muy adecuada en la mayoría de las situaciones. Veréis, dado un rectángulo AB donde está definida una integral f, su integral definida, ¿de acuerdo? Esta regla del rectángulo me aproxima esa área como b menos a por f de a, o bien hay una variación en la que se considera b menos a por f de b. Es decir, estáis viendo que se llama la regla del rectángulo porque básicamente aproxima ese área por medio de un rectángulo de base b menos a y altura f de a o bien f de b. Así que resulta que si yo se lo aplico a mi integral, a la que hemos comentado antes, si uso la primera b menos a por f de a, fijaros que aquí tengo marcado en verde lo que estaría calculando. Es una aproximación muy mala de toda esta área grisácea que tengo aquí. Y sin embargo, si cojo la b menos a por f de b, claro, estoy considerando el rectángulo completo cuando yo realmente solo quiero aproximar este valor de aquí, esta área de aquí. Recuerdo, son aproximaciones, tened claro que son aproximaciones, aunque son más bien deficientes. En un caso por defecto y en el segundo por exceso.
Así que como estáis viendo, la regla del rectángulo no es la que nos va a proporcionar una mayor aproximación. La regla del punto medio es muy similar a la regla del rectángulo, solo que en este caso el rectángulo que construye se basa en la imagen del punto medio del intervalo AB donde está definida la integral. Como estáis viendo, aquí voy a considerar b menos a por SF de a más b medio. Así que el rectángulo que tomo tiene altura en la imagen del punto medio. En mi caso, pues daos cuenta que si es de 0 a 8, aquí aproximadamente a la altura 4, calculo su imagen y como veis, en verde he determinado ese rectángulo que me aproxima el área, que igual que pasaba con el método del rectángulo, no es el más adecuado. Una idea más interesante se nos presenta en las reglas del trapecio, y es que se basa en una aproximación, en un polinomio interpolador de esa función f a la que queremos integrar. ¿De acuerdo? Así que básicamente la regla del trapecio hace el polinomio interpolador que pasa por AF de A, BF de B y determina su área con esta fórmula que está aquí, la regla del trapecio. Así que veis que en este caso, aquí está el polinomio interpolador entre AF de A, BF de B, es esta recta, y el área, desde luego, es mejor que su aproximación es mejor que la aproximación obtenida con la regla del rectángulo o con la del punto medio, pero sí sigue siendo cierto que sigue siendo una aproximación bastante deficiente. La regla de Simpson lleva la regla del trapecio un paso más allá y ahora considera, en lugar de solamente 2 puntos para realizar esa interpolación, 3. Estos 3 puntos que aparecen aquí. Así que esa aproximación, esa f interpoladora, será ahora una parábola y la regla de Simpson tendrá esta fórmula, este resultado como aproximación. Queda aquí representado y como veis, ya los resultados que vamos obteniendo van afinando más conforme vamos considerando algún punto más para ese polinomio interpolador. La regla de Simpson de 3/8 es bastante conocida y en ella se consideran 4 puntos para calcular el polinomio de interpolación. La fórmula es esta que está aquí expresada y como veis, cuando calcula esa función interpoladora, veis que el área ya comienza a afinarse muchísimo más como cabía esperar. Tened claro que podemos considerar tantos puntos como queramos para interpolar y de esa forma obtendríamos diferentes reglas de cuadratura. Pero este procedimiento por el que consideramos una función interpoladora se denomina método interpolatorio para el cálculo de estas integrales definidas. A continuación, como veis, están definidos todos los comandos de las reglas que hemos visto: el rectángulo, el punto medio, trapecio, Simpson y Simpson 3/8 para la aproximación de esas integrales definidas. Va a ser de esta manera muy fácil de aplicar, así que como veis, por ejemplo, si quiero calcular esa integral que ahí os propongo, simplemente hay que aplicar el método, cada uno de estos métodos, y veis que obtengo el resultado exacto y sus aproximaciones por los distintos
reglas de cuadratura, por las distintas reglas de cuadratura, por el rectángulo, punto medio, trapecio, Simpson, Simpson 3/8. ¿De acuerdo? Veis que aquí las aproximaciones son relativamente buenas. El hecho que influye principalmente es que en el caso anterior teníamos un FDA muy bajo y un FDA-B muy alto, ¿de acuerdo? Había un gran cambio en las imágenes, una gran altura de variación y por eso principalmente fallaban las reglas de los rectángulos, pero veis como aquí, considerando un caso en el que tenemos una F más suavizada, sí que, por ejemplo, el punto medio ya afina con un decimal, el trapecio, veis que incluso al final aproxima un poco peor, se queda un poco corto, pero Simpson y Simpson 3/8 ya funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Así que, como veis con este ejemplo, la función f hace que unos métodos nos aproximen mejor que otros, ¿de acuerdo? Dependiendo de la función que tengamos, unos funcionarán mejor que otros. Pero en cualquier caso, en general, siempre funcionará Simpson 3/8 mejor que los anteriores. El grado de exactitud de una regla de cuadratura será el mayor grado del polinomio para el que la regla es exacta, es decir, el mayor grado del polinomio para el que la regla que estemos tratando nos da un valor exacto de esa integral definida. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, el grado será m si la regla es exacta para todos los polinomios de grado menor o igual que m y da un error para algún polinomio de grado m más 1. Es decir, es exacta justo hasta el grado m. Todo lo que hay por encima puede dar algún tipo de error y por eso nos paramos en esa exactitud para m. Entonces, consideraremos como resulta obvio reglas de cuadratura con un grado de exactitud alto, pues serán las que nos proporcionen mayor exactitud para ese cálculo de las áreas. Y para las reglas que acabamos de ver, se ve claramente que la regla del rectángulo nos da un grado de exactitud 0, el punto medio 1 igual que el trapecio y tanto Simpson como Simpson 3/8 nos da un grado de exactitud de 3. Resulta interesante que nos planteemos cómo se han obtenido esos pesos, esas constantes a su i que hemos visto involucradas en las reglas de cuadratura. Y bueno, principalmente hay dos formas que son las que veremos aquí para determinar esos pesos. La primera forma es simplemente pensando en que ya que estoy haciendo una interpolación, pues esos pesos viene dado por la integral de ese polinomio interpolador. Me explico. Si consideramos n más un nodos, recordad que tenemos un polinomio de grado menor o igual que n, que pasa por todos esos n más un puntos. Entonces, si por ejemplo considero el polinomio interpolador de Lagrange, recordáis que era de esta manera. Las imágenes en esos puntos por estos polinomios de Lagrange, L sub 0, L sub 1, L sub n, y por tanto, ya que la fórmula que os mostré antes simplemente era una combinación lineal, recordad la primera que comentamos. ¿De acuerdo? Las reglas de cuadratura consisten en una combinación lineal. Veis que aquí tengo las f de esos puntos, entonces esos valores a su i, esos pesos de los que estamos hablando, simplemente serán pues la integral de estos polinomios de Lagrange. ¿De acuerdo? La integral definida entre a y b de esos polinomios de Lagrange. Así que de esa manera, considerando el método interpolatorio, los constantes, los pesos quedan determinados de manera muy clara. También existe otra posibilidad
y es el método de los coeficientes indeterminados. Y bueno, esto va asociado a los grados de exactitud de una regla. Sabéis que si, lo acabamos de comentar, si la regla tiene exactitud hasta grado m, es que puede dar un error en grado m más 1. Por tanto, para calcular esos pesos, esas constantes a subir, vamos a imponer que sea exacto hasta un polinomio de grado m, de grado k en este caso, vamos a trabajar. Vamos a imponer que obtengamos exactitud hasta grado k. Esa exactitud de la que estamos hablando matemáticamente se expresa de esta manera. Y por tanto, fijaros que ahora eso me determina un sistema donde esa J puede ir variando según el grado que a mí me interese. Si considero J igual, por ejemplo, a 0, pues obtengo esta primera expresión. Estáis viendo que tengo este b menos a, aquí tengo 0 más 1, 1 en el denominador, ¿no? Y tengo los a sub i, los pesos, por ese xj que simplemente está elevado a 0, por tanto no aparece aquí. Cuando j vale 1, veis que ya me aparecen esos j, y aquí tengo un b a la j más 1, es decir, 1 más 1, 2, 2 aquí también para la a y en el denominador. Y así hasta que voy considerando hasta grado K. Este es un sistema de n ecuaciones que al fin y al cabo puedo expresar como una matriz de Van der Monde, es decir, simplemente expresándolo como un sistema matricial. Y bueno, si lo resolvemos, podéis comprobar que la regla del punto medio es la única regla que utiliza un punto para interpolación y obtiene grado de exactitud igual a 1. ¿De acuerdo? Por tanto, no existen reglas de cuadratura de un punto con un grado de exactitud mayor o igual a 2. ¿De acuerdo? Esto me remite a esta tabla de la que hablamos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de estas dos maneras, probablemente la manera más visual, más fácil de ver sea la manera de el enfoque interpolador, ¿vale? Pero de estas dos maneras se pueden determinar los pesos, las constantes de una regla de cuadratura. Resulta también interesante conocer el error que podemos cometer al aproximar una integral definida por una regla de cuadratura. Aquí están todas las fórmulas donde podemos obtener el error para la regla de cuadratura del rectángulo, punto medio, trapecio, Simpson y Simpson 3/8. ¿De acuerdo? Estas fórmulas de aquí nos permiten conocer el error cometido. Pero daos cuenta que este C que me aparece en todas las fórmulas es en general un punto desconocido dentro de ese intervalo AB donde estoy calculando la integral definida y que normalmente depende de la regla y de la propia f a la que nos estemos enfrentando. ¿De acuerdo? Así que no es algo muy sencillo de obtener. ¿De acuerdo? Pero sí está bien que conozcáis la fórmula para cada uno de las reglas de cuadratura.